Marcos capítulo 14. Básicamente, estamos a 2 capítulos de concluir con el Evangelio de Marcos. Evangelio que personalmente ha sido de mucha bendición e instrucción para su servidor, y estoy seguro que también para ustedes. Y estamos en la sección, por así decirlo, más importante en cuanto al clímax de lo que el evangelista quiere narrar, porque estamos precisamente en los sufrimientos o en el inicio de los padecimientos de nuestro Señor a mano de los romanos y a mano de los principales judíos de la época. Esta es la sección que narra precisamente el profeta Isaías en el capítulo 53, 750 años antes de que ocurrieran los eventos, cuando dijo: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Recuerdan esas palabras? También se cumplen específicamente las palabras del profeta cuando dijo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. También se empieza a cumplir el Salmo 22, que inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Específicamente la sección que dice: porque muchos fuertes toros me han rodeado, muchos perros bravos, es una paráfrasis nada más, alrededor de mí. Estas profecías, hermanos, son profecías de suma importancia. Y Cristo le da mucha importancia al cumplimiento de las palabras proféticas para así demostrar que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria. Y que desde Moisés hasta el último de los profetas, todas estas cosas se han cumplido en Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios. Estamos en el capítulo 14, versículo 53 al versículo 65. Y en esta sección, nuestro Mesías es cuestionado por personajes importantes para la época, histórica y religiosamente hablando, pero es cuestionado de una manera injusta. Es puesto en tela de juicio por personas con malicia, con perversidad, desde lo más profundo de su corazón. Pero como dice el profeta, no abrió su boca. Sin embargo, sí hay una porción en la que el Mesías habló. En medio de los interrogatorios, en medio del cuestionamiento, hubo palabras que el Mesías dio. Acuérdense que en todo ese proceso de interrogación fue enjuiciado primero en la casa de Anás, un hombre de mucho peso porque había sido el sumo sacerdote de Israel. Después de que Anás lo interroga, lo manda a casa de su yerno llamado Caifás, que era el sumo sacerdote en turno. Por eso a veces hay confusión en los evangelios para nosotros, porque se dice que los 2 sumos sacerdotes estaban presentes. ¿Y cómo es posible si sabemos que solo debe haber un sumo sacerdote? Bueno, es que uno ya había dejado el cargo, pero seguía vivo, y tradicionalmente se le seguía llamando el sumo sacerdote Anás, y su yerno Caifás estaba en curso. Pero sí se acuerdan que después lo llevaron a Pilato, y por Pilato también fue interrogado. Incluso tenemos una escena en los evangelios en la que fue interrogado por un hombre torpe, pero con mucho poder, llamado Herodes el tetrarca. En medio de ese tipo de situaciones, el Mesías habló. Y como hemos dicho, las palabras de Jesús deben ser examinadas a profundidad. Por eso, el día de hoy, vamos a reflexionar sobre las palabras de un Mesías cuestionado. Las palabras de un Mesías
cuestionado. ¿Alguna vez lo han cuestionado a usted? Yo creo que sí. Y seguramente usted y yo no sabemos qué responder ante las preguntas, ante el interrogatorio que muchas personas nos hacen. Y el Mesías, podríamos decir, es la única persona que siempre ha sabido y sabrá qué responder a cualquier pregunta. Y aunque no abrió su boca en la mayor parte de los cuestionamientos, hay palabras que hoy vamos a examinar. Las palabras de un Mesías cuestionado. Leamos por favor Marcos 14, verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, se refiere a Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Para este punto Pedro ya está totalmente dominado por el temor, pero lo sigue de lejos con cierta precaución, porque Pedro quiere hacer valer sus palabras. ¿Se acuerdan? Mi vida pondré por ti. Y aunque él se quedó muy atormentado por esa escena en la que él quiere defender a Cristo con una espada, y Cristo le dice: guarda tu espada, Simón, porque el que mata a espada debe ser muerto. Está aturdido y no sabe cómo hacer valer sus palabras. Recuerden, Simón es meramente el arquetipo de todo cristiano que quiere vivir o que quiere dar su vida por Cristo en su propia sabiduría, con sus propias fuerzas. Y él ahí va, siguiendo a Jesús de lejos, y dice en el verso 54 que estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Recordemos que las fuerzas que operan en este evento son dos fuerzas perversas. De hecho, son las únicas dos fuerzas malignas que existen en el universo. Una es la fuerza del pecado humano. Estamos hablando ahí de la responsabilidad de los hombres perversos que lo quieren llevar a la muerte, pero detrás de esa fuerza maligna está una aún más grande y que no percibimos. ¿Cuál es? La fuerza de las tinieblas. Sin embargo, ya habíamos dicho, ¿no?, que Satanás y estos personajes humanos tenían en mente que acabar con la vida del Mesías iba a significar el triunfo del reino de las tinieblas. Pero como dirá el apóstol Pablo, no es así, porque Cristo triunfó sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz, y exhibió públicamente a los principados y potestades. Dice el versículo 55 que aunque buscaban un falso testimonio contra él, no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Por qué es un falso testimonio? Porque Jesús nunca dijo eso. Las palabras de Jesús fueron: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y queda muy claro por el Evangelio de Juan que él no se refería al templo de Jerusalén como si se tratase de una advertencia bélica, sino más bien de su propio cuerpo. Destruir este cuerpo es precisamente lo que se va a cumplir a continuación en la crucifixión, ¿o no? Pero en 3 días lo levantaré. Sin embargo, el falso testimonio está ahí. Pero como ya leímos, no era suficiente porque los testimonios no tenían concordancia, armonía, veracidad. 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y se cumplen las palabras del profeta, porque el texto dice: mas él callaba.
y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿eres tú el ungido? Deben recordar que esta palabra Cristo en griego, Mesías en hebreo, que es la palabra que usamos en español como ungido, hace referencia al acto que se realizaba sobre el rey cuando se le reconocía públicamente como rey de Israel. Se le derramaba aceite desde la cabeza, el cual escurría por todo el cuerpo, y así públicamente, con ese rito, con esa ceremonia, se le reconocía como el ungido de Dios, o sea, como el rey colocado, ¿por quién? Por Dios. Así que la idea de ¿eres tú el Cristo? Es la idea de ¿eres tú el rey que tanto esperamos? Aunque ya hemos explicado que también se ungía al sumo sacerdote. Por ejemplo, ¿quién fue el primer sumo sacerdote que experimentó la unción? El hermano de Moisés. ¿Cómo se llamó? Aarón. Y entonces, hablar del ungido, hablar del Cristo, también es hablar de ese sumo sacerdote tan esperado, que como ya se nos ha explicado por Hebreos, según el orden de Melquisedec. Pero en algunas ocasiones también se llegó a ungir al profeta, como fue el caso del mismo profeta Isaías, quien dijo en el capítulo 61 de su profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. Y claro que tiene una referencia directa al Mesías. Así que, preguntar, ¿eres tú el Cristo? Es preguntar, ¿eres tú el Rey, sacerdote y profeta que tanto estamos esperando? ¿Se entiende la idea? ¿Eres tú aquel que puede gobernarnos, traer el reino como Rey? Aquel que puede perdonar eficazmente nuestros pecados una vez y para siempre, y aquel que puede hablarnos la verdad de Dios en plenitud. Esa es la pregunta amplificada, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? Segunda frase de la pregunta, el Hijo del bendito, Hijo de Dios, Hijo unigénito, Hijo del bendito. Son expresiones que solo aparecen en el Antiguo Testamento en dos ocasiones. La primera, cuando Dios le promete a David un hijo y le dice que este hijo que nacerá de tus entrañas será para mí hijo, dice el Padre, y yo le seré para él Padre. Mi hijo eres tú, Salmo 2, yo te engendré hoy. Decir, eres tú el Hijo del bendito, es decir, ¿eres tú el único que comparte con Dios la misma naturaleza? ¿Eres tú quien continuamente desde la eternidad y hasta la eternidad comparten la misma esencia, la misma sustancia? Y entonces aquí aparecen las palabras de Cristo, sobre las cuales hoy vamos a reflexionar. Jesús le dijo, todos juntos, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. Si tan solo supieras lo que hoy es para tu salvación, pero está encubierto de tus ojos. A veces me siento impotente, hermanos, sinceramente, para poder explicar este tipo de pasajes, porque estamos ante porciones llenas de tragedia, llenas de paradojas, de ironía, llenas de tanto odio y a la vez de tanto amor. Pero leamos de nuevo las palabras de Cristo y examinemos con atención. Todos juntos, 62, y Jesús le dijo, yo soy, noten eso, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del bendito. Pero ¿saben qué?
y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras no solamente son para Anás y Caifás, deben ser también palabras para usted, que constantemente ha escuchado de Cristo que Él es, y que si no creen que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Tendrá que tomar también una decisión como la tomó el concilio. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? ¿Lo va a rechazar o lo va a aceptar como quien Él dijo ser? Empecemos. Las palabras de un Mesías cuestionado. En primer lugar, las palabras de nuestro Mesías en medio de este interrogatorio manifiestan, número 1, palabras de cumplimiento profético. Repito, estas son palabras de cumplimiento profético. Tal vez no siempre nos da importancia hablar de profecías, sobre todo del Antiguo Testamento. A veces estamos muy interesados en preguntar, ¿y cuándo vendrá Cristo? ¿No? Aunque ya sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. O estamos muy interesados en que se nos explique qué es eso de la gran tribulación, qué es eso del anticristo y de qué trata el Apocalipsis. Pero si vamos atrás al Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento tenemos una riqueza cristológica muy grande. El Mesías le dijo a sus discípulos en algún punto: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Escudriñan ustedes las Escrituras? Porque ustedes piensan que así obtendrán la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ellas solo dan testimonio de mí. Estas palabras, en primer lugar, son palabras de cumplimiento profético. ¿Por qué? Bueno, vayamos a dos porciones. La primera, Isaías 53, por favor. «750 años antes de Cristo, el profeta Isaías, sin saber a detalle de quién hablaba y cuándo ocurriría lo que él estaba hablando, con mucha ignorancia, Isaías dijo en el capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos». Isaías no solo está profetizando lo que le ocurriría al Mesías, está profetizando un lamento grupal de aquellos que han entendido lo que hicieron con el Mesías. ¿Sí nota eso? No lo apreciamos, no lo estimamos, escondimos de él el rostro. Está hablando en plural, ¿lo nota usted? No solo está profetizando la desgracia que iba a sufrir el Mesías, sino también el lamento de aquellos que probablemente en Pentecostés, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan? Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, incluyendo a los sacerdotes y a la gente más alta de la religión judía. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Todos juntos? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Hasta ahí estamos entendidos y somos claros de que esto se cumplió al pie de la letra en la vida del Nazareno. Pero la otra profecía, la que directamente Cristo está citando con lo que le dijo al sacerdote, aparece en Daniel.
Para este punto ya todos deberíamos estar confabulados, relacionados con lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Y de cierto os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes. Ahora, esto que dijo Jesús, esto que le dijo al concilio, y especialmente en respuesta al sumo sacerdote Caifás, es la profecía del capítulo 7. Me gustaría explicarles un poquito de qué trata esa profecía. Miren, cuando se da esta profecía de Daniel capítulo 7, Daniel y los judíos están cautivos, ¿en dónde? En Babilonia. El reino judío está totalmente humillado. Y si hay rey, también está humillado por el rey Nabucodonosor. Y en ese sentido, Daniel recibe una profecía, por una parte impactante, pero también que le siembra esperanza. Porque en esta profecía, a través del símbolo de algunas bestias, que son simplemente el símbolo de diferentes reinos que van a subyugar al pueblo de Israel hasta que llegue el reino eterno, el profeta Daniel y el pueblo reciben consuelo. Bueno, aunque vamos a sufrir, un día Dios traerá un reino que va a acabar con todos estos reinos que tanto daño le han hecho a su pueblo. Y entonces cuando habla del reino de Dios, que precisamente leemos cada domingo, cuando dice el pasaje, Jesús vino predicando, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de lo que hoy estamos diciendo, esa esperanza judía. Y el reino de Dios está a las puertas. Sin embargo, es claro que para los judíos, para ellos, la perspectiva del reino era una perspectiva material, política, social, económica, etc. Así que el capítulo 7 profetiza y dice así, versículo 13. Después de que habla de los reinos perversos que han de subyugar al pueblo de Dios, dice el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Hijo de hombre. Cada vez que usted vea que Jesús usa la expresión hijo de hombre, no solamente se refiere a que Él es verdaderamente humano. Él usa la expresión hijo de hombre porque está citando esta profecía sobre su propia persona. Pero algo más, con esto también les está diciendo, yo soy el rey que ustedes estaban esperando. Ese rey tan anhelado que viene en las nubes, que será exaltado, el Hijo del Hombre soy yo. Por eso le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? Esa pregunta era muy importante para Jesús. Y el verso 13 sigue diciendo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, un símbolo de Dios, el Padre. Esta es la síntesis precisamente de lo que se vuelve a explicar en Apocalipsis capítulo 5, donde se le hace acercar al Cristo, ¿se acuerdan? A Dios el Padre, quien le entrega un título de propiedad, concediéndole toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Y el Cristo es el único que pudo comprar esa propiedad, quien tenía el poder para redimir. Ahora el versículo 13 sigue diciendo al final, que el Cristo, o el Hijo del Hombre, vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14, todos juntos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sin embargo, hermanos, es importante decir que para poder ver en Jesús estas palabras, tenemos que ver a Jesús con los ojos de la fe, ¿sí o no? ¿Es necesario verlo así? Y solo es necesario y posible si tenemos los ojos de alguien que ha nacido de nuevo. Mira, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, aunque ya está, si no naces de nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El concilio no miraba en Jesús a un rey poderoso, ¿o sí? ¿A quién miraba? ¿A un loco, tal vez? ¿A un simple carpintero? ¿A un hombre común y corriente? Sí, con mucha sabiduría tal vez, que ha hecho muchos milagros, con su séquito de pescadores, publicanos, rameras.
gente del vulgo y sin letras, pero sin embargo cuando Cristo dijo, yo soy, y verán al Hijo del Hombre, Él les está diciendo, yo soy el cumplimiento profético del pasaje más cercano en su historia y más fresco sobre el Mesías que habría de venir. Así que, en primer lugar, las palabras de este Mesías que es cuestionado, hemos dicho, son palabras de cumplimiento profético. Se cumplieron cabalmente. Punto número 2, y regresando por favor a Marcos. Las palabras de nuestro Mesías en medio de este interrogatorio, en segundo lugar, son palabras que anuncian la verdadera identidad de Jesús, el Nazareno. Primero me gustaría preguntarle, Dios, en su decreto eterno, en su proyecto de redención, quiso que su Hijo, su Mesías, el Rey exaltado, viniera al mundo en una condición humillante, ¿sí o no? La respuesta es obvia, sí. ¿Por qué Dios esperó a que la dinastía de David estuviera totalmente pisoteada? ¿Por qué Dios quiso que naciera en un matrimonio muy pobre? ¿Por qué Dios quiso que naciera en un pesebre? ¿Por qué Dios quiso que naciera ya siendo perseguido por el gobierno? ¿Por qué Dios quiso que el mismo pueblo lo rechazara? Porque era necesario que el Mesías fuera primero humillado. Y en ese sentido, en la etapa de humillación, es casi imposible, más bien es imposible para el ser humano, con sus ojos, poder ver en Jesús el Nazareno al Hijo del Hombre, al Rey exaltado. Como dice el profeta Isaías también, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder del Señor? Él subirá como un renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. ¿Qué dice? No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Así que en segundo lugar, cuando Cristo dice, yo soy, verso 62 del capítulo 14, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, estas son palabras que anuncian la verdadera identidad de Jesús, el Nazareno. Más que un simple carpintero, ¿sí o no? Más que un simple profeta, más que un simple maestro, más que un simple hombre que amaba a los otros. Estamos hablando de Jesús el Nazareno, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado que desde la eternidad era, como dijo nuestro hermano Axel, en el principio el Verbo era. Y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando a Cristo se le interroga en esta sección, Él revela de manera gradual su verdadera identidad. Cuando llegó con Pilato, ¿se acuerdan de Pilato? Pilato también le preguntó, ¿eres tu rey? ¿Y se acuerdan qué dijo el Señor? ¿Lo dices tú por ti mismo? ¿O alguien más te lo ha dicho? Pilato le dijo, yo no. Tu nación y los judíos te han entregado a mí. Ellos son los que dicen que tú eres rey. Y le vuelve a preguntar, ¿eres tu rey? ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, como tanto lo esperaban los judíos, un reino universal, político, económico, físico, mis siervos pelearían en contra de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le vuelvo a preguntar Pilato, ¿eres entonces rey? Y el Señor le dice, yo para esto he nacido. Y he venido al mundo, ¿ven eso? No solo dijo he nacido, sino he venido al mundo. ¿Qué implica eso? Yo ya era, yo ya estaba desde el principio. Y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Así que, en segundo lugar, las palabras de Cristo son palabras que anuncian la verdadera identidad de Jesús el Nazareno. Y algún día, hermanos,
aunque no lo dimensionamos porque vivimos bajo esta realidad temporal, esta realidad finita, pero algún día usted y yo, con nuestros propios ojos, juntamente con Pilato, con Anás y Caifás, y todos aquellos que entregaron al Hijo del Hombre a la muerte, lo veremos viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y los que le traspasaron, ¿qué dice? Harán lamentación. Un día usted y yo vamos a ser testigos, ¿sí? Porque los que están muertos resucitarán para ver al Hijo del Hombre viniendo. Y los que estén vivos seremos testigos de ese acontecimiento universal, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jesús de Nazaret, me gustaría aclarar un poquito, si no lo estamos entendiendo. ¿Es profeta o no? Miren, es el profeta. Jesús de Nazaret, ¿es maestro o no? Es el gran rabino. Pero Jesús es más que eso. Estamos hablando de Jesús como el eterno Dios, el creador del universo, quien por todas las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida. Cristo es el eterno Dios, el Verbo que se hizo carne. Él es el dador de la ley, quien habló con Moisés, ¿se acuerdan? A Dios el Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. Y el dador de la ley nació súbdito a la ley. El que era rico se hizo pobre. El Todopoderoso se hizo finito. Dios se hizo carne. Y en ese sentido, usted debe tener muy en claro quién es Jesús de Nazaret. No solamente es profeta, es el Dios que vino a redimir al hombre. Es ese Dios que ama a los hombres incondicionalmente a pesar de su perversidad y de su condición. Es el eterno Dios quien se ha dignado a visitar a la gente más pobre, más pecadora y más vil de este mundo. Quien dijo en un momento, cuando muchos no tenían en claro quién era Él: te alabo, Padre, que creaste los cielos y la tierra, porque revelaste, o escondiste más bien, estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Usted y yo somos privilegiados, porque hemos entendido quién es Jesús de Nazaret. Y, aunque usted sea débil, como yo, inestable, imperfecto, y falle constantemente, como yo, basta que usted tenga muy en claro por medio de la fe quién es Jesús, como también lo tenía Pedro, porque a pesar de sus imperfecciones, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 2, entonces, estas son palabras que anuncian la verdadera identidad de Jesús el Nazareno. Y leamos de nuevo el verso 62, hermanos. Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa declaración, hermanos, debería ser suficiente para que Caifás y el concilio rasgaran sus vestiduras y dijeran: ¿qué estamos haciendo? Este es el Hijo del Hombre que estábamos esperando. Dios, perdónanos. Hijo del Hombre, danos de tu misericordia. Queremos que tú reines sobre nuestras vidas. Sin embargo, la decisión no fue esa, ¿o sí? Pilato, como político, simplemente se lavó las manos, ¿no? Y dijo: bueno, yo soy libre de esta sangre. No es así. Sin embargo, si ven con atención el verso 63, Caifás dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Punto número 3, y con esto concluimos. Las palabras de nuestro Mesías en este interrogatorio, número 3, son palabras que deberían empujar ¿a qué? A una decisión. Alguien le preguntó a Pilato: ¿qué vas a hacer con Jesús,
el Nazareno. Y yo le pregunto hoy a usted, ¿qué va a hacer usted con Jesús el Nazareno? Porque sus palabras deberían empujarnos a una decisión, vamos a llamarle así, inciso A, que debería impulsarnos a creer en Él, a recibirle como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso que se hizo carne, que así como Nicodemo estaba en incertidumbre, confundido, al menos usted debería poner en tela de juicio si lo que Jesús el Nazareno dijo podría ser verdad. Pero una primera decisión sería aceptarle, recibirle, creerle. Esa es la primera decisión y la decisión que se espera de todo ser humano sensato, que quiere fundamentar su vida sobre la roca. Pero la otra decisión, hermanos, sería simplemente ignorarlo. Mire, no necesita usted rasgarse las vestiduras y decirle, eres digno de muerte. No necesita usted escupirle el rostro, darle una bofetada, coronarlo de espinas y clavarlo en la cruz. Simplemente si usted escucha este sermón o cualquier sermón que exalte al Hijo de Dios y lo ponga como el único mediador entre Dios y los hombres, y usted lo pase por alto porque no hay interés, porque realmente no es importante para mí, o porque simplemente lo quiero pasar por alto, la Biblia dice que si pecamos de esa manera, ya voluntaria, rechazándolo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si nosotros decidimos ignorarle después de haber recibido la información de la vida eterna, no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, el que violaba la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, era sentenciado a muerte de manera irremediable. Escuchen lo que viene. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. Es una expresión figurada nada más, Pisotear no significa que usted literalmente lo golpeó, lo humilló. Simplemente el hecho de ignorar a Cristo, pasarlo por alto, significa pisotear al Hijo de Dios. El hombre más importante de la historia de la humanidad, por encima de Adán, por encima de Salomón, por encima de Juan el Bautista, el Dios que se hizo hombre. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado y pusiera ofensa o resistencia al Espíritu de gracia? Vivo yo, dice el Señor, que toda alma es mía. Ellos recibirán el pago de sus actos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta decisión usted la tiene que tomar. Mire, creemos en esta iglesia que la fe es obra de Dios, ¿o no? Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero también creemos, a la par, que somos responsables de responder al llamado de Dios. Cristo dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No será condenado, ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la furia de Dios está sobre él. Termino con el Salmo 2, por favor. Un salmo que probablemente fue la plataforma para el Evangelio de Juan en muchas de sus porciones. Un salmo altamente cristológico que dice así, del versículo 1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? A futuro
el salmista dijo, se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quieren que les diga quiénes? Herodes y Poncio Pilato. Y príncipes consultarán unidos, Anás, Caifás y el concilio de Jerusalén. Contra el Señor, la ofensa es directamente contra Dios y contra su Cristo, su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sin embargo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo sin duda he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, tú eres igual a mí. Dios, Padre y el Hijo comparten la misma esencia eternamente. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo mismo que dice Daniel, ¿o no? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sean sensatos. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Todos juntos? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Un día usted va a estar cara a cara con Dios. Si usted aceptó a Cristo por medio de la fe, si usted creyó que Él es el único mediador y salvador, usted no debe tener temor. Pero si usted simplemente lo rechazó, tal vez a la par de Anás y Caifás, o si tal vez usted simplemente lo ignoró y dijo, pues vamos a la iglesia para pasar el tiempo, el sermón es lo de menos, Cristo es lo de menos, vamos por convivir, porque aquí viene mi parejita, mi papá, mi mamá, mi amigo. Un día usted va a responder delante de Dios, y en ese día, ¿sabe qué? Más allá de las obras que hayamos hecho, la mayor perversidad que va a ser juzgada es esa. ¿Qué hicimos con el Hijo de Dios? Y les pregunto yo lo mismo que le preguntó la esposa de Pilato a Pilato. ¿Qué vas a hacer con Cristo, el Nazareno, con Jesús el Nazareno? De hecho hay un himno que dice así, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer con el gran Rey? Él anhela su gracia compartir. Él anhela darte vida eterna. Él ama al hombre a pesar de ser un pecador. Pero usted es responsable de aceptar su perdón, de aceptar su amor o simplemente rechazarlo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en el camino, la cual muchas veces que cae, tal vez en una vereda dura, no penetra, vienen las aves y se llevan la semilla. Estos son los que oyeron la palabra, pero no pusieron atención, la olvidan y el enemigo se lleva lo que fue sembrado en el corazón. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Estos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué dice? Y dan fruto que se va multiplicando constantemente. Si usted ha creído en Cristo, hoy usted ya no decida creer en Él, ¿ya creyó? Bueno, decida entregar su vida a Cristo, decida servirle a Cristo. ¿No se va a arrepentir? Es lo mejor que usted podría hacer en esta vida tan finita, tan dolorosa, tan temporal, tan débil. Sirvamos a Cristo Jesús, porque el que busque su vida, la perderá. Pero el que invierta su vida por causa del Hijo de Dios, la hallará. Hagamos una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre por la grandeza de tu Hijo Jesús, el Cristo. Gracias porque tenemos la oportunidad de seguir escuchando esta bendita historia que cada vez debe ser más dulce para los que hemos creído y cada vez añade un peso de condenación a los que la vuelven a escuchar y lo rechazan, Señor. Te pedimos por todos los que hoy estamos en este lugar, por las personas que nos visitan, que Cristo pueda ser formado en ellos. Tú toma el control de lo que resta en nuestro servicio
de la ordenanza de la que vamos a participar a continuación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.